Y seguimos avanzando con el programa, esta vez con la sección Empresas, porque, como el nombre lo dice, queremos conocer una nueva empresa que tiene un foco sostenible. Para hablar de eso, hoy estamos con Rafael Salas, que es el fundador de Loop. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Para comenzar, queremos saber qué es Loop. Cuéntanos. Bueno, Loop es un estudio de diseño, donde nosotros nos dedicamos al reciclaje de plástico. Reciclamos plástico para hacer un material, que es la fibra Loop, que es un material que sirve para hacer objetos hechos a mano. Y a partir de este material trabajamos principalmente en dos líneas. Uno es el trabajo con artesanas de distintas localidades que van utilizando este mismo material, combinándolo con fibras vegetales para hacer objetos. Y también estamos desarrollando talleres, tutoriales y distintas formas de aprender a trabajar con este material, pero también utilizando estas técnicas de fabricación artesanal. Bueno, en este caso no solamente estamos hablando de crear un nuevo material, sino que también tener trabajo con comunidades, por ejemplo, de las mujeres artesanas. En su caso, ¿quién tuvo la inspiración de hacer este primer paso, de crear el material? Bueno, Loop lo fundamos entre 3 socios. Mis otros 2 socios son Javier y Sebastián. Y ellos, durante su proyecto de tesis en la universidad, lo que hicieron fue buscar nuevas formas de aprovechar el plástico durante más tiempo. El plástico es un material que dura muchos años, pero normalmente lo ocupamos poco en relación a esa durabilidad. Entonces, a través de distintos procesos de experimentación, ellos llegaron a producir esta fibra, que hoy día le decimos fibra Loop, pero que es básicamente una fibra de plástico reciclado que después se puede manipular para hacer cosas. Y así partió la idea. Y esta fibra Loop se asemeja a otro material que es como muy utilizado por los artesanos, por ejemplo, o simplemente salió y ustedes ahí lo fueron adaptando para crear nuevos productos. Tiene algo de similitud a la fibra en general, al ser una especie de cable. Muchas veces nosotros vemos cables en el día a día que tienen esta forma como alargada. Y ese es un material que vimos que tenía una similitud con las fibras vegetales o algunas fibras vegetales. Y a través de eso fue que nos dimos cuenta que las artesanas, sobre todo, podían utilizar este material, y eso también nos abrió distintas vías de trabajo a nosotros. ¿Y cómo fue este momento en el que empezaron a trabajar con las mujeres artesanas? Por ejemplo, el recibimiento, ¿hubo una aceptación inmediata, por ejemplo, con el material que ustedes estaban presentando? Fue un buen recibimiento, diría yo, con algo de interés también, porque es un nuevo material. Y lo que hicimos también fue desde un principio hablar muy claramente y plantear esto como un trabajo conjunto, porque hay un proceso de experimentación y las artesanas tienen que dedicar tiempo a ese trabajo. Entonces, desde un comienzo eso lo planteamos muy claramente y siempre era una invitación a probar el material y ver qué nuevas cosas se podían hacer con él. Entonces fue una buena recepción. Ustedes también venden este material, ¿verdad? Sí, nos fuimos dando cuenta que muchas personas, sin necesariamente ser artesanas de tradición o quizá personas que sí les interesaban las manualidades, les empezó a llamar la atención el material también. Entonces ahí nos dimos cuenta que habían personas que podían utilizarlo como un insumo para sus trabajos. Y también un poco tiempo después nos dimos cuenta que a otras personas les llamaba la atención el material, pero quizás no sabían cómo utilizarlo. Y ahí también empezamos a desarrollar talleres. Sí, yo creo que con la llegada de la pandemia, mucha gente también empezó a desarrollar este lado como amor a las manualidades, ¿o no? Sí, también quizás la pandemia generó estos espacios de tiempo que antes no teníamos, o mucha gente no tenía. Y eso permitió volver a algo más... no sé bien cuál es la palabra, pero la artesanía es una actividad milenaria, o sea, se remonta casi hasta los primeros vestigios, orígenes de las civilizaciones. Entonces nosotros siempre hemos tenido esa inquietud por hacer cosas con las manos. Últimamente quizás por la velocidad de los tiempos modernos como que eso se pierde un poco. Entonces claro, cuando encontramos esos espacios de tiempo y tenemos la oportunidad de volver a trabajar con las manos, se produce ese interés. Y hablando un poco del impacto que ustedes han logrado con Loop, no sé si tenemos cifras o cómo lo pueden evaluar ustedes después de todo este tiempo. Nosotros durante todo este tiempo que llevamos trabajando, sobre todo nos hemos preocupado de validar y entender cómo las artesanas o artesanos de distintos lugares pueden incorporar este material. Entonces hemos ido teniendo ciertas experiencias puntuales, pero que nos han permitido armar nuestro modelo de trabajo al final, como para saber cómo uno puede trabajar con ciertas comunidades. Entonces, a la fecha hemos trabajado en cerca de 4 localidades de Chile, partiendo por Chimbarongo, después Mariquina, en Chiloé actualmente y también cerca de Puerto Montt. Un poco para entender cómo es el mundo de la artesanía también y respetar esos principios. Entonces, aún no hemos tenido cifras, por ejemplo, en cuanto a... O sea, vamos registrando igual cuánto plástico reciclamos y cosas así, pero el foco estaba principalmente en entender cómo nos podíamos vincular de buena forma con la artesanía. Y eso es algo que sí hemos ido logrando.
Oye, qué interesante pensar que ustedes fueron realmente a los diferentes lugares donde están las comunidades de estas mujeres artesanas. ¿Cómo fue esa experiencia también? Bueno, al principio, claro, es importante ir a los lugares para conocer eso. Como te decía, al principio hay interés, obviamente se tienen que ir desarrollando relaciones de confianza. ¿Siempre con aceptación o igual un poco de...? Yo diría que hay de todo, la mayoría con aceptación, a veces también es, sobre todo artesanas que quizás ya tienen una trayectoria, no siempre tienen tiempo para probar nuevos materiales, pero con el tiempo siempre se va logrando. Nosotros tratamos de ser súper respetuosos de esos tiempos justamente. La artesanía normalmente se mueve a otras velocidades, con otros ritmos. Y siempre que nosotros planteamos el proyecto que estamos haciendo desde ese respeto, siempre hubo un buen recibimiento. Entonces había interés y sobre todo llama la atención que sea una fibra de plástico reciclado. Entonces ese interés por aportar también al reciclaje es lo que llama la atención. A ti personalmente, ¿qué es lo que más te ha gustado de toda esta historia? Bueno, para mí ha sido un viaje personal bien interesante, la verdad. Siempre... o desde mi último año en la universidad sobre todo, me empezó a llamar mucho la atención la fabricación. A veces con máquinas, pero también la fabricación manual, el hecho de poder hacer cosas y crear cosas. Y en la artesanía fui encontrando ese mundo también, además de poder conocer otros lugares, conocer otras personas. De a poco se fue como dando un vínculo con esta tradición que tenemos los seres humanos de poder hacer cosas con las manos y ser conscientes de cómo vamos transformando nuestro entorno. Eso para mí fue muy motivante, fue lo que también siempre me ha gustado de este proyecto, porque de alguna forma siento que eso nos va conectando con la sustentabilidad, el un poco de repente cuestionar desde dónde viene lo que consumimos, cómo fue hecho, bajo qué condiciones, aprender también qué cosas somos nosotros capaces de hacer y no siempre tener que estar comprando todo como modo de solución. Eso fue lo que a mí me fue enamorando de este proyecto, porque al final se transformó en un estilo de vida para mí. Pasa mucho con los emprendimientos, pero siento, o al menos desde como yo lo veo, fue algo que me transformó a mí también mi forma de vida finalmente. Con esto entonces uno puede pensar que ustedes son de esta nueva generación de negocios que están haciendo algo por el planeta, además de simplemente querer generar dinero, ¿verdad? En tu caso, por ejemplo, ¿qué piensas? ¿Por qué es tan importante que los negocios de hoy en día tengan esta visión más sostenible de cómo poder hacer un plan de negocio? Sí, totalmente. Es porque, bueno, de alguna forma la crisis medioambiental que estamos viviendo nos está mostrando eso, que la forma en que se hacen negocios, la forma en que se hace empresa, importa. Entonces, normalmente se dice que nosotros veníamos con una forma de hacer negocios que ya no es compatible con la salud medioambiental del planeta. Entonces eso genera muchas oportunidades, porque está la oportunidad de cambiar la forma de hacer las cosas. No necesariamente eso es más fácil, pero sí significa que hay una oportunidad. Y a veces con tiempo o pudiendo dedicarle el tiempo suficiente a una idea, aparecen estas nuevas ideas de negocio que de alguna forma son más coherentes o están más en sintonía con el planeta. Y para la gente que nos está viendo, que quizá quiere empezar a saber un poco más de artesanía o que por otro lado tiene algún familiar cercano que se dedica a la artesanía, ¿dónde los pueden ubicar? No sé si tienen redes sociales. Siempre pueden contactar a Loop a través de nuestro sitio web, que es plasticloop.com, o en nuestras redes sociales, y ahí nos escriben. Ahí también vamos compartiendo algunos de los trabajos que hacen las personas que trabajan con el material, y ahí también publicamos fechas de talleres o lugares donde vamos a estar enseñando a trabajar con la fibra. Así que a través de esos canales nos pueden encontrar. Y ya para ir finalizando, si quieres aprovechar la instancia para dar una última invitación a la gente para que sepa más de este proyecto, de la importancia y el impacto que están generando. Bueno, la invitación es que prueben hacer cosas con sus manos, puede ser con la fibra Loop, puede ser con otros materiales también. Está lleno de lugares y espacios donde podemos ir aprendiendo a trabajar con nuestras manos, que finalmente no solo es algo entretenido, sino que también nos llena un poco como seres humanos, porque los seres humanos de alguna forma evolucionamos para poder trabajar con nuestras manos y a veces eso se nos olvida. Así que la invitación es atreverse solamente. Excelente, con esto terminamos entonces. Muchas gracias, Rafa, por haber venido a Agenda Sustentable. Muchas gracias por la invitación. Y bien, de esta forma nosotros terminamos esta sección Empresas y también el programa. Los invito como siempre todos los lunes a las 8 a ver este programa por las pantallas de T3 en vivo y también a revivir este capítulo en nuestras plataformas digitales. Que estén muy bien.